Bien, está Rodrigo Blanco, es director del ISEPSI Mar del Plata. Había visto yo más temprano unas líneas en el marplatense y bueno, esto nos llevó a buscar conversar con él. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están viendo el tema de precios, de desplazamiento, de valor de precio aquí en Mar del Plata? Porque en general hablamos de los números o de Capital Federal o de los registros nacionales que se hacen, bueno, sobre un set mucho más extendido, ¿no? ¿Qué es lo que están mirando ustedes y evaluando? Bueno, vemos una evolución del proceso inflacionario con fuerte preocupación. Nosotros desde el ISEPSI llevamos adelante este índice de rol de precios que releva mensualmente en 130 comercios de cercanía barrial los precios de los 57 productos que componen la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces con eso vamos siguiendo la evolución de esta canasta básica alimentaria y tuvimos un, por supuesto, fuerte aumento durante todo el año 2022, cierta sensación de que podía llegar a acelerarse con el lanzamiento del programa Precios Justos allá por el mes de noviembre, pero efectivamente lo que después comenzamos a ver es que escaló durante el mes de enero y durante particularmente el mes de febrero, que tuvo un incremento mensual del 10,5% de esta canasta básica de alimentos. Es decir, que acumulado enero y febrero, este primer mes del año, tenemos un 17% de incremento. Ajá, 17% de incremento. Y nada, ni empezamos a caminar el año, ¿no? No, y que si uno hace la retrospectiva, ¿no? En los últimos 12 meses y hacemos el comparativo de febrero de 2022 a febrero de este año, estamos ya en un 100% de incremento interanual, hablando siempre de los productos esenciales, ¿no? Estos productos que componen la canasta básica alimentaria que el propio gobierno determina como tal, y que aparte la metodología del reglamento tiene que ver con medir el precio más bajo encontrado para cada categoría de producto, ¿no? Claro. Eh, digamos, esto se registra de manera pareja entre almacenes de barrio, supermercados de los denominados chinos, cadenas de supermercados, porque una de las cosas que apreciamos todos es que hay una variación de precios que es tremenda sobre un mismo producto. Hay una fuerte dispersión de precios, sin duda, pero bueno, lo que sí tenemos al tomar una muestra de 130 comercios y bien distribuidos también geográficamente en lo que es el partido General Pueyrredón, es una muestra que efectivamente da cuenta de que el fenómeno evoluciona en igual medida en todos esos comercios. No puede haber una diferencia en los precios, pero el fenómeno de la evolución, o sea, el crecimiento del precio, es el mismo en todos los comercios relevados. Claro. Eh, ¿Y dónde estaría, digamos, el mayor deterioro? ¿En frescos? ¿En qué tipo de productos está el mayor deterioro? En cuanto a la Bueno, capacidad adquisitiva me refiero, ¿no? durante todo el año 2022, el rubro de la canasta básica que por lejos más aumentó fue el rubro de frutas y verduras, con un incremento anual en el 2022 de más del 160%, y el rubro que más retrasado venía, si se quiere, en los incrementos era el rubro de carnicería, que no llegaba al 70% de incremento en el año 2022. Ese rubro, el rubro de carnicería, es el que más aumenta, por ejemplo, ahora en el mes de febrero, con un 20% tan solo en este mes, ¿no? Entonces empieza a recuperar terreno de lo que no había llegado a alcanzar al incremento de otros rubros, e impacta en gran medida porque sí el rubro de carnicería tiene un peso relativo dentro de la canasta básica alimentaria muy importante, con lo cual cuando aumenta en tal medida el rubro de carnicería, el aumento de la canasta básica en su conjunto es bien importante. Claro, claro. Ustedes, digamos, trabajan sobre esto, que es el efecto final, digamos, ¿cierto? Miran, relevan precio. ¿Han intentado introducirse en qué dice ese que pone el precio final sobre cómo se arma esta cadena de modificación sistemática de precios? Sí, por supuesto, porque son también parte de que podamos hacer posible en este indicador, o sea, el comerciante o el encargado del local que todos los meses nos permite relevar los precios, por supuesto que también muchas veces forma parte de las conversaciones con nuestro equipo, ¿no? de relevadores y relevadoras, que hemos tenido incluso en algunas instancias el año anterior, algunas encuestas a comerciantes para ir detectando determinadas modalidades o cambios en los hábitos de consumo, y sí ya veíamos en el último tramo del año 2022 una fuerte preocupación de los comerciantes, porque por supuesto este fenómeno inflacionario, al ser tan prolongado y no venir de la mano un incremento en igual medida de los ingresos familiares, ya sea a través de salarios formales o salarios de trabajadores informales o de economía popular, o jubilaciones, pensiones u otro tipo de asignación social, lo que produce es que se va
esmerilando la capacidad de compra de cualquier familia, y esto conlleva una pérdida en la capacidad de consumo, ¿no? Se cae el consumo y esto por supuesto que afecta también a los comerciantes, y hemos tenido incluso el problema en la cuestión metodológica de nuestro propio indicador, de tener que ir modificando con más velocidad que otros años los comercios relevados porque muchos fueron cerrando. Claro, es complejísimo. Yo te digo que a veces en 3 o 4 productos que me resulta muy fácil visualizar, las diferencias de precio que hay de un comercio a otro pueden ser tremendas, ni que hablar la diferencia que significa para quien tiene acceso a sistemas de descuentos y quien no lo tiene, ¿no? No, totalmente. Bueno, también eso amplía la dispersión de precios, ¿no? La modalidad nueva de los descuentos. Y el gran problema que muchas veces en esta modalidad de compra diaria, de compra semanal, que llevan adelante aquellos sectores que menos tienen, ¿no? Porque por ahí no tienen un ingreso parejo durante el mes, ni tienen un ingreso que se cobre una vez al mes, entonces la compra se va haciendo cada 2 días. Esta compra suele hacerse en el comercio de cercanía barrial, y esos comercios de cercanía barrial, primero, no son alcanzados por ninguna política de precios cuidados, precios justos, precios máximos implementadas por el gobierno, y aparte, en general, se abastecen en los grandes supermercados o mayoristas, que tampoco son alcanzados por ese tipo de políticas, ¿no? Únicamente llegan, en general, las políticas de precios máximos, precios cuidados, precios justos, únicamente a supermercados. Entonces, también en su provisión, digamos, para poder luego vender al consumidor final, no llega ni siquiera ese tipo de descuentos. Claro, bien. Y bueno, por ahora seguiremos en esto, ¿no? Porque se vienen aumentos de energía, se vienen aumentos que, digamos, después todo hace una bola de nieve en definitiva, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por un lado, porque ese tipo de aumentos en la energía, en los combustibles también impactan sobre el precio de los alimentos, pero aparte porque el motor del incremento de la canasta básica total el año pasado fue justamente el aumento de alimentos, pero ya se empieza a ver que va ahora parejo con los demás rubros, ¿no? O sea, claro. El rubro de vestimenta y calzado ha tenido en los últimos meses, podríamos decir el último semestre, un incremento a la par o mayor incluso que el rubro de alimentos, y todo lo que es el rubro de gastos del hogar, ¿no? Dentro de la canasta básica total, empieza a tener, de la mano de esta desregulación tarifaria, también un incremento muy importante. Claro, bueno, sí, ahí es impredecible lo que puede pasar este año en ese contexto, porque de hecho el gobierno viene postergando la anulación de los subsidios, cada vez va encontrando una excusa distinta para no hacerlo, porque sabe que ahí sí que el impacto en líneas generales sobre el ingreso va a ser demoledor, y no aparece en este momento cómo ordenar el set de precios, que tendría que ser una política de conjunto y no por partes, ¿no? Sí, totalmente. A ver, en lo que simplemente el gobierno, que son estas políticas como la de precios justos, ya han mostrado largamente su ineficiencia, porque no llegan al bolsillo del consumidor, y efectivamente seguimos teniendo inflación de más del 10% mensual, con lo cual está claro que han fracasado ese tipo de políticas, o al menos no hay la voluntad suficiente para poder aplicarlas en una medida aceptable. La otra cuestión es que en realidad, si bien puede por pretensiones electorales el gobierno dilatar la aplicación de determinados ajustes, lo viene haciendo porque tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que no están muy dispuestos a dejar que se incumpla. O sea, le han relajado ahora las metas en cuanto a la acumulación de reservas producto de la sequía alegada por el gobierno, pero no hay ningún tipo de modificación respecto de las metas en lo que hace la política fiscal y monetaria. Sí. Bueno, te agradezco, que tengas una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, buen día. Bueno, en este momento es la hora 8:40, estamos conversando con Rodrigo Blanco, director de ISEPSI, al respecto de estos temas.